Adelante. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, a todos, a todas los que están una vez más en el Zoom de Argentina Nace. Bueno, hoy contamos con la presencia de un compañero que ya ha estado con nosotros anteriormente, cuando casi fundamos la agrupación Argentina Nace, lo volvimos a convocar y automáticamente aceptó el ofrecimiento, así que compañero Domingo Pepo, ya sos un amigo de la agrupación, sos un integrante, ya yo te tengo como de la agrupación. Así que bueno, gracias de corazón por haber aceptado este conversatorio. Y bueno, el compañero Pepo nos va a hablar hoy sobre la hidrovía para la integración de la región, así que creo que un tema muy interesante para el desarrollo comercial de toda la región Mercosur, así que bueno, vamos a escucharlo muy atentamente y una charla muy fructífera. Así que, Domingo de corazón, te agradezco infinitamente que hoy estés con nosotros en la tarde. Sé que es un fin de semana, tenés compromiso con familiares, con tus hijos y demás, pero bueno, nos das este tiempito y lo valoramos mucho de acá de Argentina, Nace, así que muy agradecido. Bueno, para mí es un gusto. Quiero aprovechar para saludar a todos los que están conectados a la reunión, agradecerte la invitación. Trato de seguir las actividades. La verdad que la agrupación la veo muy activa, con presencia nacional, que eso es muy importante, con representación de mi querida provincia del Chaco, que eso también es digno de destacar, al compañero Nico Requena dentro de las autoridades. También está Bebo y sé que otros participantes también adhieren a la agrupación, así que ese carácter federal le da, creo que, un contenido muy interesante e importante a lo que creemos en la política, ¿no? Y desde, sobre todo de la mirada peronista, justicialista, de donde venimos, en lo que planteamos para, para adelante en el momento difícil que vivimos. Y cuando hablábamos con Sandro sobre el tema, yo decía hablar de la hidrovía, me parece que poner el título era hidrovía para la integración y para el desarrollo como un desafío a un título que nos impusieron no hace mucho tiempo, que es la hidrovía, ¿no? Que viene a través del proceso licitatorio cuando se denomina hidrovía a la empresa de sociedad anónima. Pero yo quiero ir un poquito más atrás y quiero por ahí plantear un poco para esclarecer y para que seguramente muchos de los que están acá lo saben, lo entienden, lo comprenden, en la visión que yo tengo sobre este recurso tan importante que es el poder que tiene nuestra región en cuanto a sus ríos y al transporte de la navegación y lo que fue en la historia de la navegación como uno de los primeros tipos de transporte que movió el comercio, movió las personas en el mundo, ¿no? Y desde ahí plantear algunas cosas. Yo te voy a pedir que me habilite. Ya está habilitado para compartir unas filminas que puse, unas placas para que ayude un poco a la charla, que verdaderamente me va a permitir acompañar un poquito a lo que queremos decir. Yo de lo que le comentaba, ¿no? El mundo se interconecta, comercia desde a lo largo de la historia y tiene distintos caminos, pero ahí en cierta medida están marcados los ejes centrales del comercio mundial, que esto nos quita que haya muchos otros que son importantes y fundamentales. Y desde ahí, lo que pasó a ser todo lo que es nuestra región y nuestra cuenca del Plata, a partir de generar en ella un área de influencia tan importante que un poco está marcado en esta placa, de la región que alcanza y que influye a lo que nosotros vamos a hablar, aunque tiene también, y después ustedes se van a dar cuenta, un carácter mucho mayor a lo que es este espacio, este lugar, donde comprende, en este caso, a 5 provincias, pero en la concepción a la que yo quiero manifestarme también incorporo a Chile y incorporo lo que es la concepción del multi, multinodal, el transporte multinodal, en la necesidad de esa integración que es importante y es fundamental. Pero ahí un poco tenemos la cuenca Plata y Hidrovía, dice, los países que integran la cuenca
la Cuenca del Plata un poco más determinado. Y si podemos ver, vemos la cantidad de ríos, de infraestructura que tiene, y esta es esencialmente lo que abarca una región que tiene entre 4 y 5 millones de kilómetros cuadrados, cerca de 70 millones de personas, verdaderamente una producción extremadamente importante y fundamental en los 5 países, y que esa producción y ese comercio que se expresa en gran medida a través del transporte fluvial, y en este caso a través de los ríos, hace que desde la diplomacia comenzaron a definir este espacio. Ahí están los 5 países que conforman lo que es el Tratado de la Cuenca del Plata, que fue en el año 1969, donde los 5 países firmaron en Brasil un acuerdo por el cual acordaron promover programas de estudio, de obras, de áreas, intereses comunes y adopción de medidas para fomentar más que nada la navegación y por ende todo lo que significa la navegación. Pero en 1987, a través de una resolución 210 de Santa Cruz de la Sierra, los cancilleres de los países de la Cuenca del Plata declaran de interés prioritario el desarrollo del sistema Paraná-Paraguay, que ese es el verdadero nombre que tendría que tener nuestra hidrovía, digamos, a lo que llamamos. Bueno, ahí está otro esquema con los países y la zona y el lugar donde influye toda esta región. Pero en definitiva intervienen en este caso muchos otros ríos, el río Uruguay, nuestro río Bermejo, nuestro río Pilcomayo, el río Apa, los ríos que por supuesto interiores que tiene también Brasil, y en la definición de lo que hace en 1989, que es la Comisión de Integración de Hidrovía Paraná-Paraguay. Se crea en la 19 reunión de cancilleres de la Cuenca del Plata, del programa de Hidrovía Paraná-Paraguay, fue incorporado el sistema del Tratado de Cuenca del Plata y se creó el Comité Intergubernamental de Hidrovía Paraná-Paraguay, que es el verdadero tratado o documento que moviliza y que norma a lo que es lo que se conoce como la hidrovía Paraná-Paraguay. Y ahí en esa placa podemos ver un poco en detalle con los puertos y también en cierta medida las profundidades de pie en la cual está funcionando hoy lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay, como se conoce. En el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra se hace lo que se llama el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay, que justamente va desde Puerto Cáceres en Brasil hasta Nueva Palmira, que es en Uruguay. Ahí está, en definitiva, la hidrovía es eso, que tiene un desarrollo a lo largo de los países que básicamente es Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, de 3.442 kilómetros, con distintos tramos, distintas zonas, distintas profundidades de calado entre cada uno de los puertos, que está definido un poquito ahí con las distancias de las mismas en cuanto vuelvo un poquito para atrás para mostrarles los calados, que es más que importante. En caso de Asunción van hasta 10 pies. Se llega a Corumbá, que prácticamente no llegan a 10 pies, ahí están hasta 8 pies, y Puerto Cáceres, que quizás un poquito menor. Todo este sistema, que básicamente se basa en el transporte fluvial, tiene que ver con la capacidad de las barcazas, que ahí también están esquematizadas, la capacidad que tienen las barcazas en los trenes de barcazas, que esto a través de normas que están establecidas en el tamaño de la conformación de la misma, podemos ver las dimensiones de la misma por cada uno de los tramos. El tramo inicial, que es el tramo confluencia, el de Uruguay hasta Santa Fe, por supuesto el tramo más profundo, donde permite otro tipo de transporte y con barcos y barcazas de
mucho mayor calado. Después, hasta el tramo de confluencia de Santa Fe, que es un poco en la isla del Cerrito, en la provincia del Chaco, también hay una tipología y eso a veces se van desarmando esto y van armando los distintos trenes en función al largo de las mismas. Para tener un poquito de idea, una barcaza equivale a 40 trenes o 80 camiones. O sea que si ustedes multiplican ahí en la cantidad, ven la eficiencia que tiene esta cuestión. Pero como esto, lo que nosotros estamos tratando hoy, planteando, es básicamente un manejo político de este recurso tan, pero tan importante y fundamental para el desarrollo y por ende para la integración, son las políticas que rigen y que llevan adelante esta cuestión. La parte argentina, que es la que está hoy en gran medida en debate, son desde 1.200 kilómetros, que es hasta Confluencia. Y ahí es donde, a partir del año 95, cuando se genera la licitación y la cierta medida la privatización del dragado a través de la empresa Jan de Nur y Empara, hasta por 15 años, y luego se lo vuelve a promover o a prorrogar otros 10 años más, es el tema de debate hoy en la continuidad del significado que tiene esto. La hidrovía, por ende, y el sistema fluvial, tiene una serie de otras cuestiones que quizás antes no se analizaron en profundidad, como creo yo, hoy se deben analizar, que es el tema ambiental, que es fundamental e importante. Las poblaciones ribereñas, la influencia que tiene en el caso de las provincias, que hoy están consideradas en la política de nuestro gobierno nacional, y en el futuro de la misma, que creo que es el gran tema para Argentina, pero también es un tema fundamental para la política diplomática regional, en trabajar en acuerdos que verdaderamente permitan generar condiciones de equidad, de igualdad y de posibilidades de acceso a condiciones de equidad. Y creo que ahí es donde hay que replantear quizás todo y cada uno de los tratados que existen, sobre todo desde la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, que hoy está integrado por 8 protocolos, 14 reglamentos que se actualizan en la Comisión de Acuerdo de la Hidrovía, que es la que se reúne normalmente. Y surgen de ahí una serie de cuestiones que hacen a trabajar y que son fundamentales en el control ambiental, en la seguridad, en el uso y en la productividad. Es fundamental la productividad, por supuesto, pero también es fundamental esto, buscar un equilibrio entre lo económico, creo yo, y el medio ambiente, que es el otro gran tema. A veces, en la necesidad de hacerlo más productivo e incorporar mayor calado, estamos cometiendo daños ambientales irreparables hacia el futuro. Más hoy, donde se está dando un proceso bastante complicado, como es la bajante de los ríos, la falta de agua y los problemas que tienen. Este sistema, que creo que se puede mejorar muchísimo con todas las posibilidades que tiene desde nuestros ríos, tanto el Paraná, la hidrovía, no incorpora un tramo que es muy importante, que es desde la confluencia, o sea, desde la isla del Cerrito, hasta Itaipú, que hoy es donde se puede navegar, pero que sí, en trabajo bilateral entre Argentina y Paraguay se lo viene trabajando, e Itaipú, Brasil y Paraguay, están trabajando en la creación de una esclusa que permitiría acceder aguas arriba de lo que es concretamente el río Paraná, ingresando en la zona brasileña. Y lo mismo pasa con el río Uruguay, del cual hay una parte es navegable, y se puede llegar a navegar otras zonas, incorporar más zonas con aguas abajo, por una serie de cuestiones limitantes y de análisis que hay que hacer en ese contexto. Este complejo, que si bien es importante para Argentina, lo es más para Paraguay y lo es también para Bolivia, porque todas son y gran parte de la producción que tiene Paraguay hoy sale por la hidrovía. El 85% de las barcazas son que circulan por la hidrovía o por el sistema Paraná-Paraguay, son paraguayas. Eso tiene una serie de motivos y causas que verdaderamente es lo que nosotros entendemos y creemos como país tenemos que trabajar para igualar esa capacidad o intentar igualar
por una serie de cuestiones para que nuestra industria pueda desarrollar, pueda ser parte también de ese negocio tan importante que es el transporte fluvial. Y para Bolivia también es sumamente importante. Bolivia está en proceso de desarrollo de un puerto que es el puerto Bush, que gran parte de, su, de su producción de la zona oriental, lo quieren sacar por ahí, la parte de Santa Cruz de la Sierra, es el lugar de salida donde Bolivia está trabajando y mucho, es justamente utilizando esta hidrovía a través de ese puerto y otros puertos más que tiene lo mismo, la parte de Mato Grosso do Sur y de otros estados brasileños que son muy importantes en producción, sobre todo agrícola y también industrial, en el rol que tiene esta vía de comunicación, que como decíamos está basado en un recurso natural, que es renovable, que además se utiliza en muchas otras cuestiones, como la generación de energía, no en el caso de la hidrovía, pero sí en el Paraná, que pasa a ser, por supuesto, importante a la hora de la navegación, por lo que significan los embalses y el manejo para Argentina y para Paraguay. Es todo un tema trabajar a veces en la liberación de agua para que puedan tener agua para la navegación y también para el consumo humano en muchos lugares, en las localidades y provincias ribereñas, y conozco con eso el caso de la provincia del Chaco, que es importante y fundamental. Por eso creo que desde lo que hace a trabajarlo regionalmente, me parece que hay que lograr acuerdos que generen condiciones de igualdad en todos los sentidos, desde el control, desde la intervención, en el cuidado del recurso, en los procesos de trabajo, que es esencialmente dragado, balizado, acceso a puertos, toda una serie de obras complementarias, desde confluencia hacia arriba, donde prácticamente se comparten los ríos con países, y por supuesto en la parte argentina, de la cual ahora voy a expresar lo que yo pienso en ese sentido, y todo lo que estoy diciendo hoy no lo estoy hablando en nombre ni del gobierno, ni de la Cancillería, ni como embajador, sino a título personal de ser un hombre de la zona, de la región, y de estar siempre preocupado por este tema de lo que es la, la situación de la hidrovía. Entonces, me parece que la agenda regional que tiene que ver con el Mercosur, esencialmente por los países que integra, esto es un tema central en buscar equidad, igual condiciones, generar oportunidades para todos los países y evitar las asimetrías que se tienen entre los mismos para que sea un verdadero instrumento de desarrollo equitativo y no de beneficios de algunos en este contexto. Nosotros, por ejemplo, con Paraguay tenemos hoy la reserva de carga, que es un tema que Paraguay lo tiene y que en cierta medida desequilibra, tiene prioridades en puertos paraguayos, las cargas paraguayas, y no así en los puertos argentinos. Si bien en la última gestión del ministro Meoni se había planteado a través de una resolución también generar para los buques, para las barcazas paraguayas, reservas de carga para que logremos en cierta medida una reciprocidad en el cambio del tema. ¿Puedo poner azúcar? Para poder tener una reciprocidad en esa concepción de esa cuestión. Pero este sistema que es llamado hidrovía es un término que a muchos no les gusta y yo tampoco soy defensor del mismo. Para mí, a mí me gusta hablar de sistemas porque interactúan. Hidrovía es como lo siento yo desde mi formación de ingeniero civil, ingeniero hidráulico, como la utilización de la energía del río en beneficio únicamente del transporte, y no es así, sino el río da multiplicidad de beneficios al ecosistema, al sistema, a la vida, a todo, y creo yo que requiere de una interpretación mucho más amplia y distinta. Y lo que sí se debate en Argentina es justamente el vencimiento, que fue en el mes de abril, de la concesión de esas dos empresas que yo decía, el Jan de Nord, que es una empresa belga, con MEPA, que es una argentina, y ellos conforman la Hidrovía Sociedad Anónima, que tienen la concesión y que han vencido.
Y hoy se debate en Argentina la continuidad de este modelo o de este sistema. Yo creo en un sistema mixto de participación privada y estable, pero con un rol del Estado fundamentalmente importante que tiene que ver con el cobro del peaje. Me parece que es el Estado donde ahí debe intervenir, debe generar reglas de control, de auditorías, de seguimiento y de cuidados ambientales también, porque nosotros, y desde el lugar que me toca hoy estar acá, hemos tenido varias situaciones en el cuidado de lo que se transporta por el daño. Imagínense una barcaza de aceite que, que, que contamina el río, el daño que genera a todo lo que es la cuenca prácticamente. Por eso, esa necesidad de replantear seguramente en un acuerdo marco dentro de lo que es Mercosur, creo que por ahí podría ser el camino de todo lo que es dentro del Tratado de la Cuenca del Plata o del Acuerdo de Santa Cruz, replantear un nuevo reglamento que permite equidad, igualdad, iguales condiciones, generar pisos de seguridad que es tan importante porque nosotros tenemos situaciones de seguridad, por ejemplo, el puente Chaco Corriente. El puente Chaco Corriente está ubicado sobre el río Paraná, del cual ha tenido accidentes de choques de barcazas que nos pueden dejar verdaderamente incomunicados si si llega a haber algún tipo de problemas. Y eso hace a las capacidades y habilidades de los conductores o los capitanes o prácticos o vaquianos, que esa es otra por ahí de las diferencias que se está trabajando con Paraguay para igualar las capacidades de quienes conducen ese tipo de equipamos tan importante. Pero la hidrovía para mí es una parte, o lo que es la situación del transporte fluvial a través de todo este complejo Paraná-Paraguay, si no incorporamos lo multinodal, los otros medios de transporte, para poder hacer eficiente verdaderamente. Muchas veces el transporte dentro de nuestras cuencas y de nuestros países son mucho más caros que el transporte de un puerto ya de aguas profundas al exterior del mundo. Entonces, la eficiencia de eso es importante y creo que ahí es donde debe complementarse con otros medios. Por eso, yo, además de eso, me tomé el trabajo, no el trabajo, sino la idea de plantear lo necesario que es la integración de los países de la cuenca del Plata. Yo lo decía al comienzo, creo que un sistema de transporte debe estar integrado a rutas y el transporte ferroviario. Si bien existe hoy en cierta medida, pero este es un poco un proyecto donde están ahí incluidos varias de los proyectos que existen para cómo integrar a lo que es el complejo fluvial Paraná, Paraguay o hidrovía, como también los otros ríos, en el caso del río Uruguay, a los otros sistemas de transporte. Y esos sistemas de transporte son los corredores que unen ambos océanos. Todos sabemos que gran parte de nuestra producción va al Asia, y es como buscamos más eficiencia en eso, en el corredor que nos une ambos puertos. Y la Argentina, y sobre todo Confluencia, la parte central de la hidrovía, está en el baricentro de lo que sería una conexión entre ambos, bioceánica, como se denomina comúnmente. Hay varias alternativas. Esta, por supuesto, es la que más me gusta porque ustedes vieron que queda el Chaco en el centro de todo. Paraguay está desarrollando también otras propuestas. En este caso, la de Paraguay creo que esta es otra. Una que, por ejemplo, marca la posibilidad de integrar concretamente para Bolivia, para Paraguay, para Argentina, una salida. Esto es muy posible porque hoy hay ferrocarril, ese ferrocarril une Barranquera con el Océano Pacífico. O sea, hay que terminar de invertir en el ferrocarril. En el Chaco se están haciendo otro puerto que es el puerto Las Palmas,
que verdaderamente complementa esto y le da mucho más rendimiento a la cuestión. Creo que en el análisis no se puede trabajar en forma individual, sobre todo en la planificación futura. Yo defiendo y digo que el Mercosur debe tener su instituto de planificación integral. Debemos trabajar en forma conjunta en la planificación, como también debemos tener un instituto de investigación y desarrollo en forma conjunta para aprovechar los recursos humanos de excelencia que tiene Argentina, que tiene Brasil y que tienen Uruguay y Paraguay también, aportarían a la misma, y de ahí generar una planificación hacia adelante de todas las obras que son centrales e importantes. Paraguay está construyendo esas rutas que vemos ahí en Paraguay, se las están haciendo de autopistas del Chaco paraguayo, están en construcción dos rutas que son muy importantes, la Transchaco, que une desde Asunción, ahí está Filadelfia, y hay una continuidad hacia Bolivia. Y de Filadelfia, otra que va a Brasil, donde dice Campo Grande, a unirse con Campo Grande. Son rutas que están en construcción y se unen en Argentina, entran en la provincia de Salta, y desde ahí llegan a Chile a través del Paso de Jama o hasta los puertos chilenos. Nosotros, por eso la importancia que tiene también el puente Chaco Corriente, que sea ferrovial para poder conectarlo al sistema integrado de transporte, que es importante y fundamental. Otra cuestión que es central para nuestro país, y volviendo a lo que es la hidrovía concretamente y a los 3.400, vuelvo para atrás para ir a lo esquemático de la hidrovía y Argentina o cualquier buque que cargue en Rosario, que cargue en Santa Fe, no puede salir al mar, tiene que ir a Nueva Palmira, eso es Uruguay. O de Buenos Aires tampoco puede salir directamente. Y hay una obra que creo que es estratégica y que se está debatiendo y que está aprobada, pero que falta la definición política de la ejecución, que tiene que ver en el ingreso y un cambio muy importante en el complejo hidrovía Paraná-Paraguay o sistema de Paraná-Paraguay, que es el Canal Magdalena. Hoy el ingreso de todos los buques se hace por Montevideo, por el canal Punta Indio. O sea, un buque que sale de la hidrovía, que sale del río Paraná, no llega a mar si no pasa por Montevideo. Y creo que hay una cuestión muy importante, que es un debate que se está dando en muchos lugares, y que para mí es fundamental, ya sea la soberanía, ya sea la efectividad y la productividad y una serie de otros argumentos centrales para que ese canal, el nuevo canal Magdalena, se pueda hacer. Es un canal profundo, es un canal que está definido, pero que está faltando la ejecución, la definición y la ejecución de un canal que también tendría un costo de 150 millones de dólares, pero creo que sería muy productivo para todo el sistema. Si bien es cierto, es un interés propio de Argentina que va en contra de los intereses uruguayos, pero está dentro de jurisdicción argentina, y el Río de la Plata concretamente está fuera del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, si no hay un acuerdo entre Uruguay y Argentina en el manejo de la misma, pero este canal, creo yo, sería únicamente potestad de la Argentina llevar adelante, y sí tendría un beneficio muy importante para nuestro país. Entonces, esta cuestión de lo que es la hidrovía, tomarla aisladamente, si bien hay que tomarla para el trabajo en sus cuestiones normativas, en sus acuerdos, en el caso con otros países, en la regulación, en los objetivos de las obras, la infraestructura, en todo lo que hay que plantearse, en buscar condiciones de igualdad para darle competitividad y para darle oportunidad al desarrollo, sobre todo a la industria naviera, que en Argentina antes era una gran potencia y que hoy lamentablemente está muy reducida
y que gran parte de toda esa inversión fue a Paraguay, justamente donde hoy hay una industria muy importante de fabricación, de reparación y de construcción de lo que son estas barcazas, remolcadores. Para que tengan la idea, ustedes transitan por la hidrovía entre 3 y 4 mil barcazas. O sea, es un volumen muy importante. Y de eso, el 80-85 es Paraguay. Entonces, me parece que nosotros como hombres de la política lo que tenemos que ver es la mirada hacia adelante, lo inmediato y a largo plazo. Y es ahí donde creo que hay que poner énfasis en los acuerdos internacionales de replantear toda la documentación que hace que muchas es válida, es fundamental e importante. Pero hay otras que seguramente hay que plantear modificaciones de acuerdo también a la normativa internacional de la libertad de circulación, de navegación de los ríos, pero con el rol que tiene cada país en ese sentido, cuando un recurso es propio, como lo es el Paraná en los 1.200 kilómetros de Argentina, o en forma mixta, como lo es el Paraná y con el Paraguay, en los cerca de 600 kilómetros que van desde Confluencia hasta Itaipú, o el río Paraguay aguas arriba. Entonces, eso no podemos dejar de ponerlo en la agenda central, regional, y más en este momento después de lo que fue y esta pandemia, donde empieza a tener mucho valor las cadenas de proximidad, la complementación en los procesos productivos, en la necesidad de replantear también la incorporación de valor agregado, porque gran parte de estos volúmenes tienen que ver con falta de procesos industriales en tanto en nuestro país como en la región, y lo que pasa en Paraguay o Bolivia o el mismo Brasil, donde están sacando sus productos sin ningún tipo de incorporación de mano de obra en ese sentido. Por eso la eficiencia que debe tener el sistema de transporte, la logística, tiene que ver con una planificación integral, que es la que hay que plantear. Yo creo que eso es fundamental para lograr capacidades iguales, oportunidades iguales a los países de la cuenca que intervienen en esta región, que hay un Producto Bruto muy fuerte, que se genera gran parte de la producción de nuestro país. El 80% de la producción agropecuaria en nuestro país sale por lo que denominamos hidrovía. Entonces, imagínense lo importante que es. Y el caso particular de la licitación de la hidrovía, que es el gran tema que se habla ahora en nuestro país, creo que el Estado debe tener mayor protagonismo, sobre todo en el control, en el cuidado, en el manejo y en el estudio de lo que hace al efecto de las obras, porque si nos dejamos llevar por la productividad nada más, podemos quedarnos con ríos que tengan serios problemas en el futuro al profundizar los canales en excesiva o aumentar sus anchos, permitiendo, por supuesto, mayor navegabilidad en muchos momentos del año, pero también mayor escurrimiento de agua, que eso también es problema, modificar situaciones de la naturaleza, si no están acompañados hoy de estudios serios, son problemas del futuro inmediato muy, pero muy grandes. Entonces, es un tema muy importante para que no lo pongamos en los niveles que hay que ponerlo y en los estudios que hay que hacerlo con una mirada de defensa, de cuidado de nuestro patrimonio, de nuestros recursos, pero también de nuestra productividad. El río produce energía, agua para el consumo humano, la producción hitícola es otro de los grandes temas también que hacen en los acuerdos que se tienen entre países para poder normalizar la situación del consumo, de la extracción de peces en determinadas épocas del año, determinados tipos de controles, o la contaminación de lo que se vierte al río. Las grandes ciudades, acá en Asunción, hay todo un tema con un vertedero que es Cateura, donde hoy está emplazado ya el municipio para cambiar de lugar, pero que está en los humedales, en la vera del río, con lixiviados que verdaderamente, de darse una ruptura, generaría una gran contaminación al
al río Paraguay, por ende el Paraná y en toda su traza. Es un tema que nosotros acá lo estamos siguiendo muy de cerca por ese riesgo que hay, pero bueno, ya está el municipio también de Asunción trabajando en otras alternativas. Un poco para ir terminando y charlando con ustedes, compañeros, me parece que es algo tan grande esto, que significa gran parte de nuestro Producto Bruto como país, como región, pero que también tenemos que aunarnos como región, si bien cada país defiende sus intereses, creo sinceramente que hay que lograr estrategias conjuntas en el desarrollo del conjunto de la infraestructura de transporte, no solo la fluvial, sino también la terrestre, tanto por tren, por camiones, la aérea, que también es importante y que cada vez toma mayor fuerza, pero el grueso del transporte de lo que producimos, lo que consumimos, se da por estos tres sistemas de transporte y que no pueden estar disociados, y que nosotros como región creo que somos privilegiados de tener estos recursos naturales que son muy, pero muy valiosos en todos los sentidos, nada más ni nada menos que tener río, tener agua, y además tener una de las cuencas más grandes e importantes del mundo para poder optimizar. Y está en la capacidad de la política, y como decía el general Perón, la verdadera política, la política internacional, que es la que debe primar en trabajar con una mirada, una Latinoamérica más igualitaria, más justa, con más trabajo, con más desarrollo del conocimiento, para que podamos tener más independencia, como lo estamos logrando hoy, pudiendo hacer vacunas, por ejemplo, en nuestro país y en nuestra América Latina, para no depender de potencias o de los interesados del mercado del mundo, que hoy todos sabemos son los chinos, los americanos, los asiáticos, y que podamos tener nosotros la autonomía de hacer lo que nos corresponde, porque es lo que nos conviene y porque es lo que garantiza a quienes hoy somos contemporáneos, pero también para el futuro de las generaciones que vienen, siendo tan importante este recurso. Por eso, repasando y como para ir terminando, a veces cuando hablamos de hidrovía creemos que es únicamente la parte argentina, o Paraná-Paraguay, pero es mucho más amplio, es una cuenca, es un sistema, es un complejo de elementos e instrumentos que hay que trabajarlo para hacerlo eficiente, pero también para hacerlo sustentable. Y eso creo que es el gran desafío que tenemos de construir desde la política. Nuestro presidente convocó a los gobernadores, que me pareció una gran decisión en la parte que corresponde a Argentina, en conformar ese Consejo Federal de Gobernadores, porque siempre los gobernadores del norte nos quejábamos que la hidrovía terminaba en Santa Fe y que para abajo no se hacía ni dragado, ni balizado, ni el acceso a los puertos. Hoy creo que con esta mirada se va a garantizar muchas cosas y obras importantes para todas las ciudades, para el sistema y también para el trabajo con los países limítrofes, a los cuales como Paraguay y Bolivia dependen en gran medida de este sistema de transporte, al cual tenemos que ser conscientes de trabajarlo con la sustentabilidad necesaria. Gracias a Dios hay muchas voces que defienden esto, y por supuesto están las voces económicas que quieren productividad, que no le importa mucho el ambiente, que no le importa el efecto de las localidades pequeñas que están a la vera, los pescadores, la situación de mucha gente que depende y que vive del río. Y ahí debe estar el Estado, que es lo que nosotros defendemos como peronista, como justicialista y como proyecto político, del rol indelegable del Estado de defender a todos y hacer, por supuesto, productivo nuestro sistema, pero en definitiva también hacerlo competitivo, pero también hacerlo social, con justicia social, como decimos nosotros. Así que es un gran tema. Quizás hay mucha gente que estudia mucho esto, como el hoy senador Tayana, que verdaderamente está comprometido, el ingeniero Tetamanti y otros más que están siguiendo este tema desde muchísimos años. Yo, desde que soy embajador, me empecé a descuir un poco más en las cuestiones normativas, una serie de normas, acuerdos
tratados que no les quiero enumerar ni enumerar porque es para aburrirlo. Me parecía que lo importante acá es la definición de la idea política que debemos tener como país, en lo que significa para nosotros, lo que significan para los otros países y la herramienta que tiene Argentina justamente para trabajar en la región, porque es por Argentina, por nuestro país, por donde sale toda esta producción. Pero hoy sale y termina en Uruguay. Creo que hay que hacer el canal No Canal Magdalena, y eso también nos va a dar una salida directa al mundo sin necesidad de pasar por Uruguay, por Montevideo, como se lo está haciendo ahora. Compañero, abro para charlar y para plantear y aportar. Esto es algo tan multidisciplinario en cuanto a su concepción que creo que hace a estudios profundos, pero también a una mirada política en lo que significa este sistema del transporte de esta región, donde vive entre 70 y 100 millones de personas, cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados, y una parte importante del PBI de América Latina está dentro de este sistema. Entonces, nosotros somos grandes protagonistas como país, como región, y como que también tenemos que liderar la región en estos procesos de transformación con una mirada sustentable plenamente. Compañero, quedo a disposición para charlar y para escuchar aportes. Bueno, Domingo, muchísimas gracias. Como siempre, muy completa, muy exhaustiva su presentación y sin duda nos ha demostrado que cuando hablamos de soberanía, esta cuestión de la hidrovía Paraná-Paraguay tiene que estar al frente de la agenda de todos los gobiernos y coincido plenamente que esta es la verdadera política donde se juegan las grandes decisiones y el futuro de la región está en esta hidrovía, sin duda. Muchísimas gracias. Antes de continuar, quisiera saludar al compañero Martín Caín, que es secretario general del Sindicato de Casinos de la provincia de Mendoza. Bienvenido, compañero, un placer que estés presente con nosotros. Y ahora el compañero Ezequiel Bir, del Grupo Descartes, que conduce, como ya habíamos dicho, el compañero Cacho Cuartango, quería hacer un humilde aporte. A ver, te escuchamos, Ezequiel, te pedimos que seas breve porque tenemos varios compañeros que también quieren preguntar. Te escuchamos, Ezequiel. Ahora sí, Sí, me tomo un minuto para complementar la brillante exposición del embajador. Primero, en la primera filmina, cuando se ve los flujos de comercio, lo que se ve es la posición periférica de América del Sur, América Latina, Argentina, porque en estos últimos 40, 50 años el porcentaje de participación en el comercio fue el mismo. La Argentina hace más de 40, 50 años está en el 1% menos en la participación de comercio mundial, o sea, es absolutamente inexistente. Y cierro la plataforma con el mar argentino a un sistema integral con el canal Magdalena y la cuenca del Plata, vamos a tener medio país sin brújula. Era eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Gracias. Y ahora también quería hacer un pequeño aporte el compañero Rodrigo Velar. Rodrigo, te escuchamos. ¿Qué tal? Mucho gusto, compañero embajador. Quería agradecerle su exposición y comentarles a todos que estoy muy, muy contento porque hacía mucho tiempo, desde el gobierno anterior, que no veíamos a la gente preparada y que sabe en los lugares donde corresponden. La verdad que ha sido brillante la exposición, nos ha dejado mucho que pensar. Me gustaría que volviera el embajador en un momento a charlar alguna temática o estos avances. En las próximas semanas tenemos al director del instituto, Juan Manuel de Rosas, así que nos va también a dar una mirada histórica de esta cuestión. Venimos siguiendo una determinada cantidad de temáticas y la verdad que los expositores que hemos tenido en Argentina Nace han sido brillantes, como el embajador hoy. Nos ha ilustrado de una forma increíble
de cosas que uno no sabe o por ahí escucha fragmentariamente, ¿no? Y lo hemos escuchado todo eh, en un bloque perfectamente entendible, mediante el cual en el futuro, cada vez que leamos algo, podremos agregar un poco más de información. Muchísimas gracias, embajador. Gracias, muchas gracias a vos, muchas gracias. Bueno, gracias Rodrigo por tu aporte también. Tenemos tiempo, embajador, para hacer 3 o 4 preguntitas así elegidas aleatoriamente. Le pedimos disculpas a los compañeros a los cuales no podemos leerle las preguntas, pero bueno, también tenemos que tomar en cuenta que estamos en un domingo a la noche y tenemos que respetar los tiempos del expositor que tan gentilmente se ha brindado hoy con nosotros. Arrancamos un minutito. El compañero Damián de la localidad de Tigre le pregunta al embajador si cree que una vez que pase la pandemia se podrá crecer y fortalecer en los lazos comerciales entre la República Argentina y Paraguay. Ese es el desafío que estamos. Los lazos comerciales fueron afectados, pero en un porcentaje mínimo. Lo que sí hay es una gran balanza comercial negativa para la Argentina, en ese sentido, porque Argentina es el gran comprador de gran parte de esta producción agropecuaria granera. Hoy, en 2020, Argentina le compró a Paraguay por 2.250 millones de dólares y le vendió por alrededor de 1.000. Esa diferencia en la balanza comercial es básicamente por el peso que tiene justamente la soja, que es la que compra Argentina y produce, la transforma en harina o en aceite, y de ahí se exporta nuevamente. Paraguay compra productos elaborados, energía, por supuesto que también nosotros le compramos a Paraguay, la otra parte de esos 2.250 millones de dólares, pero lo que estamos es generando esto que yo decía, la cadena de proximidad, o sea, generar cadenas de desarrollo entre ambos países para aumentar y achicar esa balanza comercial también y generar una mayor producción en forma conjunta. Paraguay es un país que exporta e importa muchísimo, o sea, tiene una gimnasia exportadora e importadora muy, muy sencilla además en cuanto a su tramitación. Y Argentina tiene recursos de alta calidad. Valorado el recurso humano, recurso empresarial, ahí alguien preguntaba sobre eso, y la calidad tecnológica también, y los productos alimenticios que se consumen en argentinos son muy, muy buen visto, son de excelente calidad. Embajador, seguimos con otra pregunta. Vamos con la pregunta de la compañera Raquel Yáñez, de la localidad de Mar del Plata. Y pregunta, ¿cómo están vistas las empresas argentinas por el mundo empresarial de Paraguay? No, muy bien, mira, hay empresas argentinas que están radicadas hace varios años y en general con una excelente performance, muy bien vistas, y Paraguay tiene una política de promoción de inversión, o sea, un país que tiene bajos impuestos, hoy tiene una economía estable, inflación baja, y eso atrae a la inversión local de otros lugares, y sobre todo la Argentina. Nosotros lo que defendemos es complementariedad, o sea, para nada nos interesa que se cierren las empresas en Argentina y que vengan a Paraguay, sino queremos complementar esa cuestión del negocio que se debe ejecutar. Pero las empresas argentinas son muy bien vistas, y también sus recursos humanos. La gran diferencia que yo siempre cuento, argentinos en Paraguay hay entre 80 y 100.000, que son en su gran medida gente que vino con capacidades, ya sea profesionales, empresariales, recursos, hacer cosas a Paraguay. Y Argentina recibió a cerca de 2 millones de paraguayos, que en muchos casos son gente con poca educación, con poco nivel de educación o de formación, y que van a Argentina y encuentran un futuro, y que Paraguay es agradecido a esa cuestión de esa gran recepción de esa diáspora paraguaya que hoy está en Argentina, recibiendo, valorando sobre todo la educación y la salud, por supuesto, que también es el otro bien muy preciado, pero la salud pública argentina y la educación pública es un valor que la verdad, quienes estamos allá a veces no la valoramos en la dimensión que tiene, por lo que significa también, y la diferencia que
genera en la capacitación de nuestros recursos humanos, sobre todo, de futuros en la investigación, en la universidad o en los institutos de desarrollo como el CONICET y tantos, el INTA, el INTI, que son mirados acá por la excelencia que tienen, o la industria farmacéutica, que también es reconocida, digamos, en la calidad que tiene conjuntamente con la industria brasileña, que son las mejores de Latinoamérica. Bueno, embajador, vamos con otra preguntita más. Bueno, hay muchos saludos desde todas las provincias que están conectadas, felicitaciones, recalcan la sencillez, pero al mismo tiempo la profundidad de su exposición, y también están pidiendo que lo volvamos a convocar para disertar nuevamente sobre este y otros temas también coyunturales. El compañero Domingo Arrayán, de la localidad de Banfield, pregunta acerca de cómo poder lograr la transparencia en el manejo de los recursos de Yacyretá. Mira, bueno, Yacyretá es un tema al cual tiene un rol de binacional, digamos, y acá en Paraguay también se está discutiendo muchísimo esa cuestión, los aportes que hace Yacyretá hacia lo social en el Paraguay. Eso está enmarcado dentro de los tratados y los acuerdos que hay y las notas reversales que se llaman entre países. Y es ahí donde hay que poner énfasis en el sistema de control para que puedan ingresar las auditorías tanto de uno o de otro país, o auditorías conjuntas en el control de la misma. Tiene el nivel de organismos internacionales, o sea, están con propia legislación y legislaciones internacionales. Entonces, no pueden entrar los órganos de cada uno de los países a realizar controles en forma individual. Me parece que es un debate que se está dando y que seguramente requerirá en el futuro de un nuevo instrumento entre ambos países para generar espacios de control mixto entre ambos países del manejo de la misma. Bueno, embajador, muchísimas gracias. Le damos los saludos de la compañera Marcela Mosqueda para todos, que dice nuevamente, muy sencillo, claro, excelente exposición. Compañero Daniel Alfredo Chorbat, felicitaciones para Argentina Nace por la excelente exposición del embajador. El compañero Alcides Argüello nos felicita, especialmente al compañero Pepo. Erika Natalia Agüero de San Juan, también una excelente disertación. Lo mismo dice la compañera Silvia Leiva. Y pregunta, y con esto ya damos por finalizada la ronda de preguntas. Desde Villa Ángela, Chaco, le pregunta al embajador, ¿usted cree que la dimensión de la sustentabilidad se trabajará sin el predominio de la dimensión económica? Ese es el equilibrio que hay que buscar, digamos. Es el capital, las políticas liberales sobre todo, son a veces dejan de lado esta cuestión, con todo que hoy, para mí en la agenda internacional y local y regional, y hasta de una localidad, es la agenda del cambio climático, como una agenda central, digamos. Son las nuevas agendas que no podemos dejar de lado, y que eso hace buscar la sustentabilidad ambiental de todo lo que hacemos. Y ahí es necesario el Estado, la fuerza del Estado. Por eso las diferencias que tenemos nosotros en la concepción del Estado, y a veces nos quieren asociar a cosas que no es lo que pretendemos y que somos, caso Venezuela, digamos, sino somos un país donde tenemos muy claro que el rol que tiene que tener el Estado es garantizar los intereses de todo, absolutamente todos los argentinos. Como ejemplo, la medida de intervención que requiere el Estado, cuando los sectores más desprotegidos, con menos recursos, con menos capacidad de lobbies, pueden cambiar algún tipo de decisión. Entonces, ahí debe estar el Estado, por el bien común, en defensa del ambiente. Me parece que es la lucha en la concepción hacia las políticas liberales, neoliberales, en que buscan la productividad del número y del recurso, sin tener en cuenta el valor que tiene todo lo otro. La sustentabilidad es no ser egoísta con el futuro, digo yo, en lo ambiental. Pensar que, como lo dijo el Papa también, ¿no? La casa de todos debe seguir siendo la casa de todos para las futuras generaciones. Y eso requiere de alguien que ponga las normas claras y la institucionalidad por sobre todas las cosas.
Yo defiendo eso y creo que esa agenda, que es central, la del cambio climático, la agenda de género, la otra gran agenda que no tenemos que olvidar ni dejar, por lo importante que significan esa equidad e igualdad que debemos tener entre hombres y mujeres, son cosas fundamentales y que por ahí nos juzgan. Nuestra región, yo plantaba en el tema Mercosur, por ejemplo, estamos siendo castigados sobre todo por lo que ocurre en el Amazonas con Brasil, en muchas cuestiones de nuestros productos en algunos mercados. Y creo que nosotros debemos tener en esto una política de mostrar lo que se está haciendo y lo que se hace y el aporte que hace Argentina al cambio climático. Y en todos los niveles tener eso presente, porque va a ser una cuestión determinante a la hora de introducir o venderle al mundo determinado tipo de productos, no digo materia prima, sino productos ya industrializados, con determinado desarrollo, con trazabilidad, con origen de sus materias primas, en producciones sustentables, que es importante y es fundamental. Muchísimas gracias, embajador. Siguen llegando los saludos, felicitándolo por la exposición. El compañero Carlos Lira de San Juan resalta también la claridad y la profundidad de todo lo expuesto aquí en este chat, en este Zoom. También desde Viedma los compañeros de la Juventud Sindical y de la UOCRA también lo saludan y le agradecen mucho el tiempo dispensado para todos nosotros. Bueno, antes de despedirlo y de pasarle la palabra a Sandro, compañeros y compañeras, les quiero recordar que el próximo fin de semana, el sábado 3 de julio, lo vamos a tener al compañero Alberto Geli Cantilo, es el titular del Instituto de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Nos hablará de una charla también muy rica en todo lo que es la historia argentina, centrada en la figura de Juan Manuel de Rosas, en su vida y su obra. Y el domingo 4 vuelve quien fue hace ya un poco más de un año nuestro primer expositor en este ciclo de charlas, el compañero Oscar Cacho Cuartango, decano de los ministros de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, quien nos va a explicar cómo ha cambiado todo este mundo de las relaciones del trabajo con las nuevas tecnologías que han surgido producto de la pandemia, el teletrabajo y muchas cuestiones que nos tocan a todos. Bueno, embajador, muchísimas gracias. Lo despedimos y le dejo la palabra a Sandro. Te agradezco, gracias a vos, saludo a todos. Mi mail es domingopepo@gmail.com, para que algunos preguntaban, así que cualquier cuestión estamos a disposición y siempre la embajada a disposición también de los argentinos y no argentinos para facilitar y cumplir el rol que estamos haciendo acá de representar a los argentinos y a nuestro país. Muchas gracias por todo. Adelante, Sandro. Bueno, la verdad que muy linda charla, Domingo, te agradecemos un montón, seguramente te vamos a volver a convocar y sé que vas a estar con nosotros de nuevo, así que bueno, nada, agradecerte de corazón por estar siempre con nosotros. Bueno, ahí Gustavo decía que el próximo domingo va a estar Cacho Cuartango y vamos a tener la torta también porque va a ser un año de Argentina Naces y yo soy muy malo con la memoria, pero Miller, así que va a estar Cacho Cuartango, vamos a tener la torta y vamos a soplar la velita. Así que bueno, nada, un pequeño desliz. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a un compañero chaqueño para que te despida, Domingo, que es nuestro vicepresidente primero, el intendente Nico Requena de Hermoso Campo. Así que Nico. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, ¿cómo les va? Hola, Domingo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Nico? Gusto verte y escucharte. Bueno, más que nada, agradecerle a Domingo Pepo, quien ha sido, ¿no?, varias veces intendente de la ciudad de Villa Ángela, diputado provincial, ex gobernador, bueno, actualmente embajador de la Argentina en la República del Paraguay, ¿no? Una exposición muy clara, muy sencilla, como es él, ¿no?, que es una persona muy, muy sencilla, con quien se puede hablar a menudo en cualquier lado. Así que agradecerle y próximamente va a estar presente seguramente si lo requerimos de la agrupación con este o cualquier otro tema que
él puede disertar tranquilamente, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y bueno, hoy nos acompañan varios chaqueños. También he visto ahí Alcides Argüello, Chorban, Luis Aguirre, de nuestra localidad acá, no, perdón, Alfredo Aguirre, varios compañeros, Marisa Suárez, que se van sumando a esta agrupación. Así que muy agradecido, que pasen una muy buena tarde todos, y bueno, Mingo, que disfruten lo que resta el domingo. Saluda a toda tu familia. Gracias, gracias. Muchas gracias, Nico. Gracias por tu palabra. Bueno, muchas gracias, Domingo, de nuevo, y bueno, un aplauso para el expositor. Muchas gracias. Nos vemos. Domingo, gracias.